Bien, vamos a trabajar ahora con la configuración de los impuestos o tasas a pagar y también los servicios administrativos que se facturan también de manera complementaria a la hora de hacer, por ejemplo, un presupuesto y obviamente una facturación final de un servicio que realiza un escribano. Para eso entonces vamos a entrar a servicio de escribanía y vamos al ítem que se llama configuración de tasa, impuestos, servicios. Básicamente aquí ya está prácticamente todo configurado en un esquema que obviamente al tener bien estructurado la forma de trabajar de un escribano, ya tengo aquí de esa forma una lista completa o por lo menos una lista mínima de todos los elementos que se consideran importantes o necesarios para la preparación de un presupuesto y su posterior proceso de facturación. Fíjense los ítems que aparecen aquí, que obviamente en el lenguaje de un escribano son todos los elementos mínimos que debemos de tener, ¿no? Pero para el proceso de un sistema se tiene que clasificar con cierta configuración, que es lo que podemos ver con las siguientes columnas, como por ejemplo el tipo, el jornal, la cuenta y su nombre y un código de producto. Debemos de entender aquí que hay dos tipos dos ramas, digo bien, para poder entender cuándo es un servicio que se va a facturar y cuándo es un impuesto o tasa específicamente que se tiene nada más que pagar, por el hecho de que algunos elementos forman parte del proceso de la facturación real para el ingreso de efectivo o dinero real que percibe o recibe el escribano, y otro elemento como gastos que se tienen que pagar en concepto de impuestos y tasas, en la cual el documento sale a nombre del cliente y no a nombre del escribano y por ende solamente se representa como gastos a pagar por parte del cliente. Entonces por eso es que tengo esta columna que dice aquí tipo para indicar con estos términos: ADM de administrativo y RE de tipo reembolso. Cuando hablamos de ADM, sí, vamos a tener cierto comportamiento que configurar para que el sistema pueda responder lo más automático posible a la hora de hacer el preparado de un presupuesto y también su posterior facturación. Entonces vamos a hablar de dos puntos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el proceso de configurar un elemento de servicio administrativo a facturar, que esa es la palabra clave, ¿sí? Y luego estos elementos de tipo reembolso, que son los gastos o más bien impuestos que se tienen que pagar en concepto de lo que va a ser la realización del servicio que hace el escribano. Pero obviamente el escribano sí es el que va físicamente y paga el impuesto o la tasa, pero el dinero realmente sale del cliente, quien le pide el servicio a este escribano, ¿no? Entonces vamos a trabajar primeramente con el servicio administrativo, ¿no? Vemos aquí todo lo que diga tipo ADM. Vamos a ver que tenemos unas configuraciones que se ven en las columnas siguientes que debemos de verificar cómo funciona. Normalmente esto ya está todo configurado, nada más que hay que revisar ciertos elementos que podrían variar con el tiempo. ¿A qué me refiero? Al importe que se gasta, ¿verdad?, el escribano realmente para poder efectuar la gestión, por ejemplo, de un certificado catastral. Normalmente hoy el costo podría ser 10.000 y de acá a 5 años, por ley o por lo que corresponda, varía ese precio y sube a 8.000, a 10.000, por decirlo. Entonces, ese costo es lo que debemos de revisar en la configuración para ver si es que debemos de cambiar o agregar alguna información complementaria. Estudiemos el caso. Cuando pulso el botón modificar, ¿sí?, aquí ya tengo el término certificado catastral, luego veo el costo del gasto. Este costo que yo estoy viendo aquí, que cargué como ejemplo para la muestra, se refiere al costo que realmente cuesta gestionar un certificado catastral, un costo unitario. Ojo que no es el costo de venta, es decir, el precio con el cual finalmente el escribano va a facturar por gestionar un certificado catastral, ¿sí? Así que este costo-gasto se completa con el costo unitario real de lo que cuesta gestionar en la entidad pública correspondiente para obtener este documento, ¿no? Por ende, aquí definimos que es un tipo tasa o impuesto, en este caso siempre va a ser administrativo, y para el proceso de facturación se define con este código, este elemento, certificado catastral.
Yo recomiendo que no cambien esta configuración, que figure con el término que asimismo va a figurar posteriormente en la factura impresa, certificado catastral, porque se relaciona con la ficha de producto que ya está todo precargado y preconfigurado en este elemento. Ahora, el contador sí podría luego modificar su plan de cuentas y cuando el escribano gaste por gestionar un certificado catastral y el documento que refleje ese gasto, que es un comprobante de entidad pública, si es que se desea llevar con el sistema la contabilidad, aquí este campo debe definir con la cuenta de egreso correspondiente por la gestión del gasto del certificado, por ejemplo, que estamos ahora configurando. Ahora, para el presupuesto y su posterior facturación, sí. Aquí vamos a definir los jornales que se van a utilizar, que ya está todo estipulado por ley. ¿Cuántos jornales se debe de utilizar para el cálculo de la gestión de un certificado catastral? Que si se configuró de que el escribano pertenece a Asunción y dentro de un rango de 150 kilómetros a su redonda, bueno, van a ser 2 jornales, ¿no? Si fuere un escribano que pertenece a otra ciudad y se configuró ya previamente que el escribano pertenece a otra ciudad, aquí ya va a figurar con el término que corresponda, que creo que era 3, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, lo que sí deben de revisar en la configuración para los tipos administrativos es el costo real del gasto. Es muy importante esto poder definir para después tener reportes o ver un control de cuánto realmente cuesta un servicio realizar, incluyendo este certificado o los otros elementos que se ven listados atrás, ¿sí? De tipo ADM, porque dentro de cada uno de ellos se puede ya estipular el costo mínimo real que se realiza para la obtención de un documento o de la gestión correspondiente. Entonces, al definir eso, ya está prácticamente todo hecho en esta configuración para este elemento. Todo lo que son tipo ADM también puede volver a revisarse, modificar y agregarle el costo estimado mínimo que corresponde para su gestión y obtención real del trabajo, ¿no? Luego tenemos que estudiar lo que es el caso de los reembolsos. Le digo reembolso porque en algunos casos, según me han explicado, el escribano gestiona ya el gasto de este proceso y luego el cliente le reembolsa, le retorna nada más el valor gastado en concepto de lo que es el servicio que realiza el escribano, ¿no? Entonces, para poder distinguir uno de otro, utilizar el término RE en referencia al reembolso. Ahora, estos ítems que dice RE son gastos que se realizan y en la cual el escribano no factura como un ingreso real a su cuenta, ¿no? Sino que es demostrativo nada más en la factura y también en el presupuesto de cuánto se va a gastar en este concepto. Entonces su configuración es prácticamente lo mismo, solamente que al ser tipo RE cambia algunos elementos internos. Si yo modifico para estudiar el caso, veamos que el término aquí figura tal cual como se haya escrito y luego aquí también tenemos el campo para definir el costo mínimo que corresponde en concepto de tasas judiciales. Pero atención a este punto porque aquí abajo tenemos el tipo presupuesto, un porcentaje. Si yo esto cambio a tasa de impuesto, van a ver que aquí ya figura como que deshabilitados los otros campos que sí habíamos completado para el caso administrativo, porque al definirse como tasa de impuesto cambia su comportamiento. Entonces, si la tasa judicial, en este ejemplo, por decirlo, voy a hacer alguna gestión en la cual implique pagar un impuesto en concepto de tasa judicial por ventas, normalmente el trabajo tiene un valor imponible de transacción, entonces al definirse que va a tener un porcentaje de acuerdo al valor de la transacción, el sistema le estamos indicando aquí qué porcentaje quiero que tome del valor de la transacción del servicio que se va a realizar y luego a eso se le añade un valor complementario según corresponda, porque se entiende que se tiene que tomar ese porcentaje del valor de la transacción en concepto de impuestos, en este caso tasa judicial por ventas. Pero algunas oficinas complementan este costo sumándole un valor adicional, por ejemplo, que aquí cargué de 44.500, ya sea en concepto administrativo o lo que el municipio
o ente público defina como valor complementario. Así que esto yo, por ejemplo, podría tenerlo así, 0, y ningún problema, porque siempre va a tomar el 0.55% en concepto de impuesto para el pago de tasas judiciales por ventas. Puedo también agregarle acá el valor que corresponda y no hay ningún problema con eso. Esto va a respetar el sistema, ¿no? Inclusive puedo tener 0% y acá sí sumarle esto. Dejarlo 0 también y punto. No va a tener nada esto definido, pero esto va a implicar a que vos cargues manualmente el importe que se va a tomar en cuenta para el cálculo del presupuesto y su posterior facturación, ¿no? Nosotros recomendamos que, o sea, ya vimos lo que estaba definido básicamente ya, el porcentaje que debería tener para este caso. Entonces voy a cargarlo así mientras tanto para el ejemplo posterior, ¿no? Confirmado esto, ya está definido los dos conceptos de elementos que se van a utilizar para el preparado de un presupuesto y posterior facturación, ¿sí? A tener en cuenta esta forma de configurar, muy importante es para que podamos obtener un proceso lo más automático posible a la hora de preparar un presupuesto y su posterior facturación.